¿Alguna vez has oído hablar de 4 ángeles que permanecen aprisionados en un lugar oculto? Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/smallsteps. ¿Esperando pacientemente la llegada de un momento específico en la historia? Un día, una hora, e incluso un mes y un año exactos están marcados para que su liberación ocurra, trayendo consigo una catástrofe sin precedentes. En la Biblia se menciona que estos seres están encadenados cerca del río Éufrates, y cuando finalmente se liberen, el caos que desatarán será tan devastador que superará cualquier desastre conocido por la humanidad. Pero, ¿quiénes son estos ángeles tan poderosos y aterradores? ¿Por qué están detenidos, esperando pacientemente en las sombras del Éufrates? ¿Qué sucederá cuando finalmente se rompan las cadenas que los atan a este lugar? Este no es solo un mito o una leyenda, sino que está profetizado claramente en el libro de Apocalipsis. Lo más aterrador es que el tiempo para su liberación podría estar más cerca de lo que muchos imaginan. Hoy, en este viaje de descubrimiento, vas a adentrarte en el misterio de estos ángeles aprisionados junto al río Éufrates. La verdad que la Biblia revela sobre ellos es mucho más profunda de lo que se podría pensar a simple vista. En el capítulo 9 del Apocalipsis, versículo 14, el apóstol Juan relata una visión que nos deja sin aliento. Una voz, procedente del altar de Dios, ordena al sexto ángel con la trompeta, libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Este mandato no es una simple alegoría, sino una liberación tangible y real dentro de un plan divino que está sellado con una fecha y una hora exactas. Después de esta orden, la visión de Juan es aterradora. Lo que presenció fue una masacre a nivel global, 1/4 de la población mundial siendo destruida. Pero, ¿qué significa realmente esta devastación? ¿Qué papel tienen estos ángeles en el cumplimiento de esta profecía tan terrible? La presencia de estos ángeles en el río Éufrates no es algo casual ni aleatorio. Este río no solo tiene un enorme significado geográfico e histórico, sino que está impregnado de un simbolismo espiritual profundo que se remonta a las antiguas escrituras. A lo largo de la historia, el Éufrates ha sido testigo de innumerables eventos cruciales, y su mención en el contexto de estos ángeles aprisionados tiene un peso más grande de lo que parece. En la antigüedad, este río representaba la frontera entre la civilización y lo desconocido, lo que le daba un aura de misterio y poder. El hecho de que los ángeles estén atados cerca de este río, esperando la orden divina para desatarse, resalta la conexión entre lo terrenal y lo divino, entre el juicio humano y la intervención divina. ¿Será este el lugar donde comienza el fin de los tiempos tal como lo conocemos? La razón por la que estos ángeles están retenidos hasta el momento exacto es, sin duda, un acto de justicia divina. Dios, en su infinita sabiduría, ha decidido que su libertad solo llegará cuando la humanidad esté lista para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Este tiempo de espera no es una mera coincidencia, es parte de un plan perfecto que ha estado en marcha desde el principio de los tiempos. En ese momento, cuando finalmente se rompan las cadenas que los mantienen prisioneros, el caos y la destrucción seguirán, pero también el cumplimiento de una profecía ancestral. A lo largo de la historia, las civilizaciones que surgieron a orillas del río Éufrates, como Babilonia y Asiria, dejaron una huella profunda en la humanidad, no solo por su grandeza y poder, sino por su oposición directa al pueblo de Dios. El río Éufrates no es solo una línea geográfica, sino un símbolo de la separación entre el reino de lo divino y las fuerzas oscuras. Este río, que ha sido testigo de numerosos eventos cruciales a lo largo de los siglos, encierra un significado espiritual mucho más profundo, pues representa la frontera entre el orden divino y el caos del mal. Es precisamente en esta zona limítrofe, entre el bien y el mal, donde estos 4 ángeles permanecen atados, esperando el momento predestinado para su liberación. Pero, para comprender su naturaleza y el propósito de su encarcelamiento, debemos sumergirnos en las Escrituras y en los antiguos textos judíos, que nos revelan detalles sobre los ángeles caídos, el juicio divino y las complejas guerras espirituales que influyen directamente en nuestro mundo tangible. Aunque la Biblia no nos proporciona los nombres específicos de estos ángeles aprisionados, el simple hecho de que estén encadenados ya nos da una pista reveladora. En las Escrituras, los ángeles fieles a Dios nunca son sometidos a tal destino. Los ángeles que siguen el camino de la justicia divina no conocen el cautiverio, ni la oscuridad que estos seres experimentan. Por lo tanto, podemos inferir que estos no son ángeles en el sentido tradicional de la palabra, no son mensajeros de la luz, sino entidades que cayeron en la oscuridad. Son ángeles caídos,
seres de gran poder que, en su arrogancia y rebeldía, se apartaron de la voluntad divina. Fueron apresados por Dios no por castigo inmediato, sino por la magnitud de sus transgresiones, una transgresión tan grande que la única solución fue encerrarlos hasta el momento del juicio final. Este concepto no es novedoso ni aislado. Se conecta directamente con lo que el apóstol Pedro escribió en 2 Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, entregándolos a cadenas de oscuridad, reservados para el juicio. Esta es una declaración impactante, que nos revela que no todos los ángeles fueron creados iguales, ni todos permanecieron en la luz. Algunos fueron tan rebeldes que se ganaron un destino de oscuridad eterna, separados de la gloria de Dios. En este sentido, Judas 1:6 refuerza este mismo concepto, al decir, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Lo que estos pasajes revelan es que existen ángeles cuya maldad trascendió los límites de la rebelión, y como resultado, Dios, en su infinita sabiduría, los mantuvo bajo su control, reservados para el día en que su furia divina será derramada sobre el mundo. Este día está profetizado en el libro del Apocalipsis, donde se nos muestra que el tiempo de su liberación está más cerca de lo que imaginamos. En esa liberación, se llevará a cabo una parte crucial de la ira divina, y la humanidad, tal como la conocemos, sufrirá consecuencias catastróficas. Sin embargo, no se trata solo de un acto de juicio, sino de la ejecución de un plan divino mucho más grande, un plan que está en marcha desde el principio de los tiempos y que solo se cumplirá cuando llegue el momento exacto. Pero estos 4 ángeles no están simplemente destinados a ser agentes de caos sin más. Tienen una misión clara y precisa: exterminar a una tercera parte de la humanidad. Esto no es un castigo arbitrario, sino una tarea específica dentro del plan divino, un plan que refleja tanto la justicia como la misericordia de Dios. La magnitud de su poder es tal que su liberación traerá consigo una destrucción a una escala global, mucho más devastadora de lo que cualquier guerra o cataclismo natural haya podido causar. Estos ángeles poseen una autoridad que sobrepasa la comprensión humana, una capacidad de destrucción que no tiene parangón en la historia. Y es precisamente por esta autoridad y poder que deben ser liberados en un momento exacto, en el que cumplirán su propósito divino, que no puede ser adelantado ni postergado. Algunos estudiosos han intentado vincular a estos ángeles con los eventos ocurridos en los días de Noé, cuando los hijos de Dios, seres espirituales que tomaron forma humana, se corrompieron al mezclarse con los humanos. Otros, sin embargo, hacen una conexión más directa con la antigua Babilonia, una ciudad que no solo fue un centro de poder político y militar, sino también un caldo de cultivo para prácticas espirituales corruptas, bajo la influencia de fuerzas malignas del reino de las tinieblas. Esta ciudad, Babilonia, representaba la rebelión en su máxima expresión, el intento humano de desafiar el orden divino, y en ella florecieron algunas de las más oscuras prácticas espirituales que aún hoy siguen siendo reverenciadas por aquellos que siguen caminos de oscuridad. Lo más importante es entender que estos seres no están libres en este momento, siguen encadenados, esperando la autorización divina para actuar. Este hecho es crucial, porque nos muestra que incluso los ángeles caídos más peligrosos no tienen la libertad de actuar por su cuenta. Todo, absolutamente todo, está bajo el control absoluto de Dios, quien determina el tiempo y la forma de cada evento, incluyendo la liberación de estas entidades malignas. El río Éufrates, en la Biblia, no es un simple río, su significado es mucho más profundo y profético. Desde tiempos antiguos, el Éufrates fue una barrera natural que separaba imperios, reinos y territorios, actuando como un límite, no solo geográfico, sino también espiritual. En la profecía bíblica, el río Éufrates simboliza barreras que resguardan secretos ocultos y limitan el avance del mal hasta que llegue el momento designado por Dios. En el Apocalipsis, capítulo 9, cuando los 4 ángeles son liberados, lo hacen precisamente en la región del Éufrates, lo que no es un accidente. Este acto nos revela que Dios utiliza esta frontera, este río, como un punto de control divino para determinar el momento exacto de la liberación de estos seres espirituales peligrosos. El río se convierte en una barrera simbólica que restringe las fuerzas del mal hasta el tiempo divino apropiado. De esta manera, el Éufrates se transforma en una prisión celestial, manteniendo a las fuerzas del mal contenidas pero siempre alertas, esperando el instante que Dios ha determinado. Además de su significado simbólico, el Éufrates también fue uno de los principales ríos que irrigaban la antigua Mesopotamia, la cuna de las primeras civilizaciones humanas. Esta tierra, ubicada entre 2 ríos, fue testigo de los primeros pasos de la humanidad, pero también del crecimiento desmesurado de la corrupción y la rebelión espiritual. Es en este terreno fértil donde, según la historia bíblica, los primeros pecados humanos se expandieron, dando lugar a la formación de sociedades que se alejaron de los principios divinos.
La relación entre el Éufrates y las civilizaciones de la antigua Mesopotamia refuerza la idea de que esta región tiene un papel central en el desarrollo de los eventos proféticos que marcarán el fin de los tiempos. En resumen, el río Éufrates no solo marca un límite físico entre territorios, sino que representa la barrera final de la intervención maligna en el mundo. En la profecía, simboliza el límite que el mal no puede cruzar hasta que llegue el momento de juicio determinado por Dios. Hasta ese entonces, el mal está contenido, encadenado y vigilante, esperando con una paciencia mortal el momento en que podrá desatarse, cumpliendo con la voluntad divina en el proceso de purificación y juicio del mundo. Esta simbología nos enseña que existe un plan divino perfecto, uno que abarca incluso las fuerzas más oscuras, demostrando que todo, absolutamente todo, sucede dentro del tiempo y la voluntad de Dios. Hay quienes se preguntan con ansiedad, ¿acaso los ángeles atados al río Éufrates ya han sido liberados? La respuesta a esta inquietud no es sencilla, ya que la Biblia, en su forma simbólica, nos habla de tiempos y sucesos que requieren una interpretación profunda y cuidadosa. En el libro del Apocalipsis, el momento en que estos ángeles son liberados está estrechamente vinculado a eventos específicos que aún no se han cumplido completamente. La liberación de estos ángeles no es un acto aislado, sino una parte crucial de lo que debe ocurrir en los últimos días, como parte del juicio final y el cumplimiento de las profecías divinas. Algunos estudiosos sostienen que esta liberación sucederá durante el tiempo de la Gran Tribulación, un periodo de sufrimiento y prueba que pondrá a la humanidad en una encrucijada antes de la segunda venida de Jesús. Este tiempo, caracterizado por dificultades extremas, será cuando la maldad alcance su ápice y el plan de Dios comience a revelarse en toda su magnitud. Sin embargo, otros creen que ya estamos experimentando los primeros indicios de que este momento se aproxima. La creciente crisis, las guerras y las inestabilidades en el mundo son señales que nos alertan sobre la proximidad de este evento, pero, en última instancia, lo que la Biblia nos enseña es que todo está bajo el control de Dios. Aunque estos ángeles permanezcan encadenados, su liberación será un acontecimiento cuidadosamente orquestado por la voluntad divina. No habrá acción sin propósito, ni liberación sin un significado profundo que esté alineado con el cumplimiento del plan de Dios. Es un recordatorio de que, aunque las fuerzas del mal estén presentes en el mundo, su poder no se desatará hasta que llegue el momento exacto que Dios ha determinado. Este control divino no es algo que debe tomarse a la ligera. Nos invita a reflexionar sobre la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluso sobre las fuerzas espirituales más poderosas. Por lo tanto, más allá de intentar predecir fechas o anticipar eventos específicos, lo que debemos hacer es estar vigilantes. Debemos estar atentos a los signos de los tiempos, buscando comprensión en la palabra y fortaleciendo nuestra fe, sabiendo que Dios está al mando de todo, incluyendo las fuerzas espirituales que parecen estar fuera de nuestro alcance. Nuestra tarea no es desesperarnos ni caer en el pánico, sino mantener nuestra confianza en aquel que tiene el control absoluto, el único que conoce el principio y el fin, y que guía cada uno de los eventos que ocurrirán según su perfecta voluntad. Los ángeles encadenados al río Éufrates no están allí por casualidad. La Biblia revela que tienen una misión específica, y al mismo tiempo, aterradora. Estos seres no son simples mensajeros caídos, sino que son conocidos como ángeles caídos o espíritus inmundos, cuyas acciones están directamente vinculadas a un periodo de gran conflicto, tanto espiritual como físico, que se desatará en la tierra. Cuando finalmente sean liberados, su misión será desatar una serie de eventos que cambiarán el curso de la historia, sumiendo al mundo en el caos. Su tarea principal será liderar un ejército espiritual compuesto por demonios, destinado a engañar a las naciones, provocando guerras, desorden y un aumento extremo del mal en el mundo. Ellos actuarán como instrumentos del juicio divino, llevando el castigo que Dios ha permitido sobre aquellos que han rechazado su palabra y sus principios. La magnitud del poder de estos ángeles es tan grande que tendrán la capacidad de influir directamente en los eventos políticos, sociales y económicos, manipulando a la humanidad hasta llevarla a un estado de confusión total. Este poder les permitirá sembrar el caos, conduciendo a las naciones a rebelarse contra Dios y a desatar un ciclo de autodestrucción que alcanzará proporciones jamás vistas. Son fuerzas malignas que buscan destruir el plan divino, pero en un giro paradójico, estos mismos agentes del caos cumplirán el propósito de Dios, acelerando la consumación de su voluntad. Así, la liberación de estos ángeles no será una victoria para el mal, sino una manifestación de la soberanía de Dios que usa incluso las fuerzas más oscuras para completar su propósito eterno. El aprisionamiento de estos ángeles, entonces, debe entenderse como una señal de la misericordia divina. En lugar de desatarse en un momento de completa devastación, su encarcelamiento retrasa lo que podría ser una catástrofe aún mayor, permitiendo que las naciones tengan tiempo para reflexionar, arrepentirse y volver a Dios. Este acto divino no es una derrota para el mal,
sino una oportunidad para que más personas encuentren el camino hacia la salvación antes de que llegue el juicio definitivo. La liberación de estos ángeles marcará un hito en la historia de la humanidad, siendo un punto de inflexión crucial en el cumplimiento de las profecías y en el avance del plan de salvación de Dios. Desde una perspectiva teológica, estos ángeles aprisionados representan una realidad profundamente significativa sobre la lucha constante entre el bien y el mal, un tema central en las Escrituras. Nos muestran que existe un plan divino que, aunque permita la existencia del mal, siempre mantiene un control absoluto sobre él. La prisión de estos ángeles es una prueba clara de la soberanía de Dios, un recordatorio de que, aunque el mal esté presente en el mundo, nunca se desarrollará sin la voluntad de Dios, y nunca estará fuera de su alcance. A través de este control divino, Dios demuestra que tiene autoridad sobre las fuerzas de las tinieblas, restringiéndolas hasta el momento exacto en que se cumpla su propósito perfecto. Espiritualmente, esta pasaje nos sirve como una advertencia clara y urgente para permanecer vigilantes. El hecho de que estos seres estén encadenados pero a punto de ser liberados señala que tiempos difíciles se avecinan, tiempos en los que la fe será puesta a prueba y las decisiones espirituales tendrán repercusiones profundas y duraderas. El momento de la liberación de estos ángeles caídos no solo representa un evento en la historia celestial, sino que se convierte en un recordatorio para nosotros, los creyentes, de que cada elección espiritual que tomemos tiene un peso significativo. Por lo tanto, es crucial que estemos firmes en la palabra de Dios, fortalecidos a través de la oración constante y conscientes de la batalla espiritual que acontece en nuestro entorno, incluso cuando no la podemos ver. Ignorar esta advertencia es exponernos a los engaños del enemigo, involucrándonos en un torbellino de confusión y desesperación, tanto en nuestra vida personal como colectiva. Este llamado nos invita a prepararnos espiritualmente, buscando la protección divina a través de una vida de santidad, oración y obediencia a los principios de Dios. En medio de la lucha y la prueba, debemos recordar que Dios sigue teniendo el control absoluto de todo, y que, al final, el bien prevalecerá. La victoria de Dios sobre el mal es inevitable. Aunque las fuerzas del mal se desaten, confiamos en que su poder es superior, y que, incluso a través de las dificultades, Él guiará a su pueblo hacia la victoria definitiva. Nuestra fortaleza no radica en nuestra capacidad de enfrentarnos solos a este conflicto, sino en nuestra dependencia total de la dirección y protección de Dios. Para concluir, entendemos que los ángeles aprisionados en el río Éufrates son mucho más que una simple imagen simbólica. Representan una verdad profunda sobre la batalla espiritual que se libra más allá de nuestro alcance físico, pero que, sin duda alguna, influye directamente en el curso de la historia de la humanidad. La Biblia revela que estos seres, aunque poderosos, están siempre bajo el control soberano de Dios, quien, en su perfecta sabiduría, permite su liberación solo en el tiempo adecuado, conforme a su plan perfecto. Esta revelación no debe sembrar temor en nuestros corazones, sino reflexión sobre nuestra postura como cristianos en este tiempo de espera y vigilancia. No somos llamados a temer a los ángeles caídos ni a sus engaños, sino a reconocer que vivimos en una era de conflicto espiritual constante, un conflicto que solo puede ser enfrentado con firmeza en nuestra fe, buscando siempre la protección, la guía y la fortaleza del Espíritu Santo. Aplicar este conocimiento a la práctica significa cultivar una vida de oración constante, un arrepentimiento sincero y un compromiso profundo con la palabra de Dios. Es un llamado a fortalecer nuestra vida espiritual para que, cuando lleguen los tiempos difíciles, tal como lo indican las Escrituras, estemos firmes, preparados para resistir, mantener la esperanza y continuar proclamando la verdad del Evangelio sin temor. Este proceso no es solo de preparación, sino de fortaleza en nuestra fe, para que podamos permanecer en la verdad de Cristo, sin importar las circunstancias que nos rodeen. Además, esta poderosa enseñanza nos recuerda que el mal, aunque parece estar desenfrenado en el mundo, tiene límites establecidos por Dios. Incluso cuando los eventos que nos rodean nos den la sensación de caos, debemos recordar que Él tiene el control absoluto de todo lo que sucede. Esto nos da esperanza y seguridad, pues sabemos que, aunque las tinieblas se intensifiquen, la luz de Cristo nunca será vencida. Él es nuestra roca firme, y en Él encontramos paz en medio de la tormenta. Por lo tanto, que al salir de este estudio no solo tengamos más conocimiento, sino una fe renovada, una conciencia clara sobre la importancia de la vigilancia espiritual. Que la verdad sobre estos ángeles aprisionados nos inspire a acercarnos más a Dios, buscando mayor intimidad con Él, para ser fortalecidos y guiados a través de las pruebas que están por venir. Recordemos que la Biblia es nuestra fuente segura de verdad, y en sus páginas encontramos las respuestas que nos sustentan en los momentos de dificultad. Mantengámonos firmes, pues la victoria final es del Señor, y en Él no hay derrota. Si este video ha traído nueva luz sobre los misterios de la Biblia, te invito a darle me gusta para que más personas descubran esta verdad escondida.
Comparte este contenido con amigos y familiares que también busquen entender mejor la palabra de Dios, y no olvides suscribirte al canal para recibir más videos profundos y reveladores sobre la Biblia y la fe cristiana. Juntos, vamos a fortalecer nuestro caminar espiritual y crecer en el conocimiento de la verdad que nos libera. Hasta el próximo video, y que Dios te bendiga abundantemente.